Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa, este es el Sillón Bíblico y vamos a hablar de las lecturas del tercer domingo de Pascua en el ciclo C, principalmente del Evangelio de San Juan en el capítulo 21, que es no solo la lectura más importante de hoy, sino también larga, compleja, densa. Bien, ese capítulo 21 tiene dos momentos fuertes, la escena al lado del lago de Tiberíades y la triple pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hoy, en la versión larga se leen las dos escenas, pero la liturgia nos dice, bueno, si no es posible leerlo entero, se puede leer una sola parte. Y la sola parte es la pesca en el lago de Tiberíades. Esto significa que de alguna manera la liturgia quiere privilegiar hoy ese momento de la escena. Y no es casual, en realidad el domingo de la tercera semana de Pascua se abre una semana de meditación eucarística, sobre todo los primeros días. Los evangelios del lunes, del martes, son evangelios eucarísticos también. Entonces, de alguna manera toda la escena quiere que nos centremos en ello. Y lo vamos a hacer tratando de ver un poquito, primero un aspecto, ¿no? Si recuerdan el final de la semana pasada, leímos el capítulo 20, con la aparición a puertas cerradas, con los discípulos, cuando estaba Tomás, después estaba Tomás, y termina la lectura de la semana pasada diciendo que el Señor hizo muchos otros signos, que estos han sido escritos para que creamos y creyendo tengamos vida, y daba todo ese párrafo tan precioso que todos lo tenemos en la cabeza, daba la impresión de ser como una conclusión del Evangelio, ¿no? De hecho, si ustedes van a las ediciones, se lo llama primera conclusión del Evangelio de Juan. Y después aparece este capítulo 21. Ya esa doble conclusión llamó un poquito la atención a los intérpretes antiguos, ¿no? Pero no había todavía una comprensión de qué era lo que pasaba. En la actualidad se suele efectivamente considerar que el Evangelio de Juan realmente, al nivel de su plan narrativo, al nivel de lo que el Evangelio trata de transmitir como conjunto, termina en el capítulo 20. Capítulo 21 vendría a ser como un ajuste, como decir, bueno, a ver, de todo el conjunto del Evangelio vamos a sacar unos pocos hilos que nos van a servir para destacar un tema. Y eso es precisamente lo que leemos hoy. Ese tema destacado que el Evangelio nos quiere trazar con algunas pinceladas un poquito extrañas por momentos, ¿no? Yo diría que el Evangelio de hoy tiene tres aspectos raros, o que llaman la atención. Uno es esa mención de que Pedro estaba desnudo. No es muy realista la escena, ¿no? Están arriba de una barca de pescadores, evidentemente desnudo del todo no estaría, no era habitual en Palestina. Si hubiera estado en Grecia posiblemente sí, pero no era habitual para un judío. Eran pudorosos, entonces no iba a estar trabajando desnudo. Por otro lado, si hubiera estado trabajando desnudo, ponerse una bata para nadar es una cosa un poquitito absurda, ¿no? Es decir, una bata le incomoda para nadar. Sea como sea, es muy difícil imaginarse la realidad de la escena. El que mejor quizás la imaginó es el padre Lagrange, que dice que lo que debe haber ocurrido es que Pedro realmente no tenía ropa, tenía solamente el blusón de trabajo, no es que estuviera totalmente desnudo, pero tenía el blusón de trabajo y se lo ciñe a la cintura para que no le moleste al nadar. Eso tiene lógica, por lo menos. De todos modos, es un detalle tan secundario que uno se pregunta por qué el Evangelio, que acaba de decir que estas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y ¿para qué consignar semejante detalle, ¿no? Y además, con esa ambigüedad en la forma de decirlo, ¿no? Estaba desnudo. Ese es un aspecto.
El segundo detalle raro es la cantidad de peces, ¿no? Cuando nos dice que las redes estaban cargadas, llenas de peces grandes, y que eran 153 peces. Es una cifra como, ¿no? Si dijera, bueno, había como 1000 peces, había como 100 peces, vale, eso lo entenderíamos perfectamente, pero eran 153 peces, suena un poquito también raro. Ya desde la antigüedad se lo consideró una cifra simbólica. Lo que pasa es que no es fácil ver a qué realidad simbólica se refiere. San Jerónimo aventuró la idea de que pudiera ser que en la zoología del momento se considerara que había 153 especies de peces. Y por lo tanto sería un símbolo de totalidad. Ahora bien, eso es una especulación de San Jerónimo. En realidad no tenemos ninguna fuente antigua que indique que realmente en la zoología de la época se consideraba que había 153 peces. Así que habrá que seguir pensando. Pero es cierto que posiblemente va por el lado de totalidad. Y el tercer aspecto, un poquito curioso, es que nos dice que esta es la tercera vez que se apareció el Señor a los suyos, ¿no? Y en realidad, si nosotros contamos, es la cuarta vez, no es la tercera. Se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos estando a puertas cerradas, se volvió a aparecer a la siguiente semana a los discípulos, y ahora se aparece en el lago de Tiberíades. Entonces no es la tercera, es la cuarta. O contó mal, que es difícil, o a través de esta es la tercera vez, nos está dirigiendo acerca de algo que tenemos que mirar. Bueno, eso que quizás nos suene raro a nosotros, porque no escribimos así, es un procedimiento narrativo, eso de poner alguna cifra que suene extraña para llamar la atención del lector. También lo hace Mateo, en otro aspecto, pero también hace lo mismo, poner una cifra extraña que llama la atención del lector y lo obliga a ir a contar. Bien, esos tres elementos nos hablan de aspectos que están ligados de alguna manera a la escena central, que es el darles de comer a los suyos. Yo diría que este evangelio de hoy se centra en tres preguntas. Jesús se aparece a los suyos a puertas cerradas y les dice, los envía. Dice, como el Padre me envió, así yo también os envío a vosotros. Pero no hay un desarrollo de ese envío. Posiblemente este capítulo 21 viene a desarrollar la idea del envío. Y yo diría que hay como tres preguntas, tres aspectos de ese envío que son las que están meditadas aquí. Lo primero es ¿a quién se envía? ¿A dónde se envía o a quiénes se envía? Y ¿con qué armas se envía? ¿Con qué herramientas se envía? ¿Para qué se envía? Podríamos decir también. Creo que los tres aspectos son los que están meditados aquí, ¿no? Entonces comencemos por a quién se envía. La figura de Pedro evidentemente cumple aquí una función simbólica particular. Sobre todo esta desnudez de Pedro hace pensar, vamos a ver cómo lo dice el contexto, ¿no? Nos dice, aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Pedro se ató la túnica, ya que estaba desnudo, y se echó al agua. Acabo de corregir el orden de la frase porque literalmente dice eso. Después el Evangelio litúrgico no sé por qué, posiblemente para que no quede la atención en que estaba desnudo, lo adelanta. Pero literalmente dice eso. Pedro porque estaba desnudo, se ató la túnica porque estaba desnudo y se echó al agua. Lo que me interesa es aquí la asociación entre al oír Pedro, que es el Señor, se ató la túnica porque estaba desnudo. Conocemos otra escena en donde también hay otro desnudo
que reacciona precisamente y se destaca su desnudez precisamente cuando oye una voz, que es la voz del Señor, ¿no? Y me refiero a Adán. Posiblemente esta es una escena en donde a través de estas pequeñas pinceladas el Evangelio nos quiso que tipológicamente recordáramos aquella otra escena, ¿no? Como se hace en la Biblia, es decir, a través de una muy pequeña pincelada, oyó y desnudo, los dos elementos nos llevan hasta Adán. Claro que en aquel momento Adán se esconde de la presencia del Señor, mientras que ahora este discípulo no solo se echa al mar, digamos, sino que además luego lo va a ayudar a Jesús arrastrando él una red que entre todos no pudieron, pero él la va a poder arrastrar, ¿no? Entonces, la figura de Pedro cumple aquí una función simbólica. Estos son los hombres de la misión, ¿no? Por eso nos dijo que esta era la tercera vez, precisamente para que solo lo vinculemos con las escenas de envío que lo preceden. La primera escena, con todos, así como mi Padre me envió, yo os envío, menos Tomás, ¿no? Luego la segunda escena con Tomás, que precisamente vinculaba la audición de la fe apostólica a la bienaventuranza. Bienaventurados los que crean, pero no crean de cualquier manera, sino que crean a partir precisamente de ese testimonio apostólico, ¿no? Y ahora la tercera escena, en donde nos concreta la disposición que tiene que tener aquel que es enviado por el Señor, ¿no? Entonces Pedro se echa al mar, no nos dice para qué, no nos aclara el Evangelio para qué, simplemente dice que se echa al mar, y cuando necesitan la red, está ahí Pedro que sube a la barca y la trae. Entonces, primer elemento, ¿quién es el enviado? Es enviada esta iglesia con una disposición adecuada, una disposición para echarse al mar cuando oyen la voz del Señor. Segundo elemento es ¿a quién va esa misión? Y ahí entran los 153. Aunque no sepamos exactamente qué pensó el autor con 153, hay muchas teorías al respecto, Una es esta que dice San Jerónimo, que como les digo no hay una confirmación literaria, no hay ningún autor que hable de 153 especies de peces, pero es verdad que posiblemente el símbolo apunta a hablarnos de una totalidad. 153 es la suma de todos los números del 1 al 17. 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 17 dan 153. El 17 se han hecho millones de vueltas para ver cuál podría ser el simbolismo del 17. Incluso hay muchos experimentos gemátricos, o sea, traducir cifras en palabras o palabras en cifras, algo muy posible tanto en el idioma griego como el hebreo, porque los dos utilizan como números a las letras del alfabeto. Entonces hay muchos experimentos gemátricos para ver si es a lo mejor 10 más 7 o si hay que entender 17. Hay uno muy sugestivo, ¿no?, que dice que los nombres de los ríos que salen del templo ideal de Ezequiel, haciendo la gematría de esos números, uno da 17 y el otro da 153, podría ser. Hay muchas sugerencias en torno a este 153. Nadie ha dado todavía la clave correcta, pero sí que es verdad que posiblemente la idea que quiere evocar es la de una completitud, la de una plenitud. La misión se dirige a todo el mundo, al mundo ese que está ahí afuera y que hay que pescarlo y meterlo en la red, aunque parezca que la red revienta. Bien, y el tercer elemento, el más importante de este Evangelio, es cuál es el contenido de esa misión, ¿no? Porque claro, Jesús nos envía, pero ¿a qué nos envía? Nos envía a contar la biografía de Jesús, nos envía a que, no sé, celebremos muchos bautismos, nos envía a que
logremos que la gente se porte muy bien, o a qué nos envía. Bueno, pues el centro de la escena es eucarístico, ¿eh? El centro de la escena es eucarístico. El centro del envío tiene que ver con participar como no podía ser de otra manera, porque esto está presente en los evangelios una y otra vez, ¿no? Como no podía ser de otra manera, el centro del evangelio es participar de la comida, no solo de Jesús, sino que el propio Jesús pone a cocinar y nos sirve, ¿no? Y eso es de lo que nosotros tenemos que hablar, de un banquete al que estamos invitados y un banquete que sirve el propio Jesús, ¿no? Si recorremos los evangelios y en general el Nuevo Testamento, nos encontraremos una y otra vez con esa idea, ¿no? Y partiendo de allí, me gustaría, aunque no podemos desarrollar mucho las otras lecturas, pero sí me gustaría llamar la atención en la segunda lectura, el Apocalipsis, precisamente porque el Apocalipsis muchas veces lo vinculamos y además las sectas nos bombardean un poco con toda esta destrucción y toda esta cosa que va a venir en el mundo según la lectura que hacen del Apocalipsis, cuando en realidad uno de los aspectos centrales del Apocalipsis y que muchas veces lo pasamos por alto, precisamente por no leerlo, es que el Apocalipsis es un libro profundamente celebrativo, es él el que nos enseñó a celebrar la misa, porque prácticamente podríamos decir que el ambiente simbólico de nuestras misas proviene de los símbolos apocalípticos, y sobre todo en esta lectura que hacemos hoy del Cordero en el centro y la adoración de ese Cordero, como los demás rodean al Cordero, el himno que proclaman en torno al Cordero, y esa imagen tan potente que nos trae el Apocalipsis del Cordero, que está a la vez vivo y degollado, ¿no? Eternamente vivo y degollado. Esa imagen que la vamos a ver persistentemente aparecer a lo largo de todos los domingos de Pascua, o sea que también esto es una lectura transversal, como lo señalé la semana pasada, se hace muy especialmente importante en este tercer domingo, porque se une lo eucarístico del Evangelio con lo eucarístico de esta segunda lectura. Bueno, muy bien, y con esto cerramos nuestro sillón bíblico de hoy y nos vemos la semana que viene.